Bienvenido a esta última reflexión sobre el primer año del presidente Gustavo Petro, llamado el primer año del primer gobierno socialista en Colombia. Hoy voy a dedicarle esta reflexión al tema de la educación, que además por estos días está muy sobre la mesa en todas las conversaciones, dado que el gobierno va a presentar su proyecto de ley estatutaria de la educación. Por otro lado, he sido profesor universitario 30 años y no solamente me es una actividad que disfruto enormemente, podría prácticamente hacerla todos los días, sino que además uno de mis temas de estudio es la educación universitaria. Quiero comenzar por una referencia histórica muy importante, muy valiosa para este momento, que está consignada en un artículo que escribió Juan Luis Londoño, quien fue ministro de Salud con el gobierno Gaviria y fue el impulsor de la reforma de la seguridad social en salud especialmente, quien ha sido muy señalado por los críticos del sistema de salud al comienzo, porque muchos de los que lo criticaban al comienzo y durante muchos años ahora se han vuelto defensores frente a la reforma de salud que plantea el gobierno del presidente Petro. Pero él era realmente un amante del tema educativo, y digo amante en el sentido técnico de la educación. El artículo que él escribió, él murió en el año 2002, este artículo, lástima no guardé la fecha, pero tiene que ser muy anterior a su muerte, puesto que él aceptó ser ministro de Salud con el primer gobierno de Uribe y antes estuvo en otras actividades, pero digamos que tiene este artículo 25 años. El artículo se refiere, es un cuadro que él se imagina en el año 2027, fíjese usted, él se imagina que en el año 2027 él está recordando todas las grandes inversiones que hizo Colombia en el tema de la educación, y especialmente él dice, al terminar el artículo, que él estaría en ese momento, en el 2027, dictando clase de manera virtual en San Pedro de Urabá. Esa era su sueño, estar en el 2027 seguramente descansando del trabajo arduo que tuvo y estar dictando clases vía la virtualidad a alumnos de Colombia y de Latinoamérica. El artículo es muy importante porque habla de cómo Colombia en esos años, en esa imaginación histórica que él escribe, lanzó un manifiesto por la educación. Quisiera imaginarme qué sucedería si Gustavo Petro lanzara un manifiesto por la educación. Muchos de los opositores a él dirían que ya sería una copia del manifiesto comunista. Dice Juan Luis Londoño que Colombia en el año 80 tenía un año menos de educación promedio que el resto de los países en desarrollo. Por eso él en su historia que narra en ese artículo, dice que gracias a ese manifiesto de la educación, Colombia invirtió mucho dinero producto del Estado, de las familias y de las empresas, especialmente para formar politécnicos, aquellas instituciones que forman en ocupaciones concretas, prácticas, diríamos hoy, por ejemplo, programadores de sistemas, y que gracias a eso
Colombia creció y se convirtió en una potencia educativa. Bien, nada de eso pasó. Dice Juan Luis Londoño que durante 100 años la única inversión de contado en Colombia ha sido la educación, cuando escribió el artículo. Nada de eso pasó. En 25 años, desafortunadamente, Colombia no invirtió en la educación. Pasemos ahora a la reforma educativa que lanza el gobierno del presidente Petro. Evidentemente, si es un gobierno socialista, pretende y desea llegar a los lugares en donde las poblaciones no han tenido oportunidades educativas. Inmediatamente, quienes nunca lo han hecho, dicen que ellos también lo dijeron. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que todo político cuando está en campaña dice que va a llegar escuelas, politécnicos y universidades. La diferencia es que no lo hicieron ni en 25 años desde el artículo de Juan Luis Londoño, ni en los pasados 100 o 120 años. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. No tengo yo que demostrar nada. Todavía yo, cuando ingreso a un salón de clase, me encuentro con los estudiantes que vienen de las principales 5 o 6 ciudades del país. Nunca me he encontrado con un estudiante que venga del Baupés, de Arauca, de Amazonas. Nunca. Luego, los políticos lo han dicho. Sí, tenemos que aceptar que lo han dicho, pero no lo han hecho. Y del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿cierto? Bien. Entonces, ahora no solamente el presidente lo desea hacer, sino que efectivamente, pues por ser un gobierno socialista, tiene que estar comprometido con esas ideas. En las preguntas que le hacen a la ministra de Educación y que hacen los periodistas algunos sobre la reforma, le preguntan siempre a la ministra de Educación y a otras personas, ¿cómo va a financiar eso? Obviamente dicen que no hay vías, no hay carreteras, que ¿cómo se va a financiar? Es evidente que en la pregunta de los periodistas hay dos respuestas que esperan por lo menos detectar, olfatear. Una es que van a cobrar más impuestos, si lo quieren hacer. Es decir, ¿con qué dinero? Preguntan. O la otra es que están esperando que en la respuesta se plantee tal sueño que el periodista quede tranquilo con que efectivamente una vez más no se va a poder hacer. Bien, esto es natural, esto lo estamos viendo todos los días, que la prensa está muy interesada en detectar cuál es el umbral del socialismo que plantea Gustavo Petro para estar siempre vigilantes, ¿no?, de ese extremo que ellos imaginan de socialismo. Pero lo más interesante que surgió en estos días fue unas declaraciones de 4 rectores de universidades colombianas muy importantes, dentro de las muy importantes que hay, sobre la reforma educativa. Y son muy importantes esas observaciones. Lo curioso y lo que llama la atención es por qué esos rectores, que muchos de ellos llevan muchos años vinculados a la educación, por qué hasta ahora, frente a una reforma tan importante como la que plantea el gobierno Petro, ahora sí están planteando asuntos que los mismos profesores habíamos insinuado en los pasados 30 años y seguramente mis antecesores también lo habían hecho. Dicen los rectores, por ejemplo, que el país debe dejar de promover tanto los profesionales, como llamamos en Colombia la doctoritis, ser tanto doctores y promover instituciones técnicas y politécnicas y tecnológicas. Bien, está muy bien,
Pero entonces, ¿por qué ellos no lo han hecho? Siendo que es parte de su desarrollo organizacional, de su planeación. Dice uno de los rectores que las universidades son sin ánimo de lucro. De acuerdo, son sin ánimo de lucro, pero sí escuchan al mercado. Y la razón por la cual no lanzan programas tecnológicos es porque no se venden. Los estudiantes no los compran. Entonces, el asunto es que realmente yo creo que ellos quieren contribuir, pero resulta que lo quieren hacer desde una manera en la que quieren que la oposición se les una para frustrar la ley estatutaria y dentro de 20 años decir que ellos dijeron que lo que había que hacer no se hizo, porque una ley estatutaria tiene que pasar por el Congreso. Para concluir esta reflexión, debo mencionar algo muy importante. Efectivamente, para llevar educación a donde nunca la ha habido y también a donde poco ha habido, se necesitan recursos. Vía impuestos. No hay otra vía. El Estado no produce riqueza. El Estado administra el dinero que vía créditos o algunas rentas y especialmente los impuestos recibe. Voy a mencionarle a usted un dato muy importante. En los Estados Unidos, cuando en los años 30 el presidente Roosevelt creó el famoso New Deal, el gran acuerdo nacional, la tasa de impuestos a los más ricos era del 70%. Con ese dinero es que se construyeron carreteras y en el campo de la educación los community college, por ejemplo, que se iban construyendo en la medida en que ciertos oficios eran necesarios para ciertos estados, ciertos condados, y de esa manera, con todo ese dinero que se recibía, se llevó educación gratuita, pública, a todos los estados de Estados Unidos. Esa es la fuente. Y Roosevelt no era un socialista. Obviamente para Reagan sí era un socialista. Pero eso no está lejos de ser un socialismo de los que imagina la oposición en Colombia. Eso es justicia. Y la justicia yo creo que es universal. Es más, es un asunto natural. ¿Cómo vamos a llevar, sea educación en edificios, como dicen algunos de los rectores, o sea virtual, o sea online, o sea remota, como sea, si no es con recursos, sea conectividad por internet o sea salones de clase? Usted lo escoge según las regiones de Colombia que usted conoce. Pero es con dinero que el Estado debe administrar y debemos pagar quienes ya tuvimos la oportunidad de educarnos. Eso no es socialismo, eso es una solidaridad básica que en un país que está deseando avanzar ni siquiera debía someterse a discusión. Luego, esa tasa impositiva de impuestos de Roosevelt, que fue del 70, bajó al 30% con los años de Reagan. Y usted lea cualquier informe de lo que ha pasado con la educación pública en Estados Unidos. Las consecuencias casi que usted las puede imaginar. Es con recursos que se pagan a través de los impuestos y sí tienen razón algunos rectores, no hay que marchitar la educación privada, de acuerdo, pero las universidades privadas no van a ir a las zonas alejadas en donde las personas todavía, los jóvenes quieren ser doctores, ingenieros, gerentes, etc. Tiene que ser el Estado y el Estado va y monta diseña, construye, edifica una educación con los recursos que pagamos quienes ya tuvimos la oportunidad de ir a la universidad y disfrutar del conocimiento para contribuir laboralmente. Muchísimas gracias por su atención en estas reflexiones y continuaremos en la próxima
con otra serie de reflexiones seguramente muy unidas a estos temas. Muchas gracias.